Bienvenidos a Medical Televisión, esta propuesta de salud que llega a su casa, siempre lo decimos, con el tema más importante que tiene una familia. Porque todo el resto se puede solucionar de una u otra manera, pero la salud es lo que tenemos que desde el primer día cuidar. Nosotros estamos en vivo por la pantalla de Multivisión Federal y en dúplex por la 91.9 FM Cielo. Repetimos los domingos al mediodía. Si le quedó alguna duda acerca de los temas que tratamos aquí, después nos encuentra en todas las redes sociales e incluso con programas de colección en YouTube en @MedicalTVSalta. Señor director, este programa es auspiciado por... En el primer bloque nos visita el doctor Eduardo Calvo. ¿Cómo le va, doctor? Hola, buenas tardes. Reconocido pediatra de nuestro medio, pero además es el director médico, ¿no? Del Hospital Director de Gestión Público. Médica del Materno Infantil. Qué trabajo, doctor. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sí, complicado. Se nos ha anticipado el invierno. Hace unas 3 semanas que ha empezado a ascender en forma significativa todos los que son infecciones respiratorias, y comparado con años anteriores, el anticipo es casi un mes y medio con respecto a, por ejemplo, el año pasado. Estamos en vivo en el 11 26 09 09 09 para que usted le haga llegar cualquier consulta al doctor mientras dure su visita. Y doctor, hemos preparado un informe para darle marco a la entrevista. Lo compartimos. Las infecciones respiratorias agudas constituyen una importante causa de morbimortalidad, fundamentalmente entre los niños menores de 5 años, las personas mayores de 65 años y aquellas que presentan ciertas condiciones que aumentan el riesgo para desarrollar complicaciones que pueden derivar en formas graves. Las épocas de bajas temperaturas suelen ser propicias para la aparición de patologías que afectan el aparato respiratorio, entre las que se incluye las alergias, gripe, bronquiolitis y otras infecciones. Durante los últimos días en Salta se incrementó de forma abrupta la ocupación de camas pediátricas, principalmente por cuadros respiratorios como gripe A, influenza, rinovirus, crisis asmática y neumonía, mientras que las consultas por guardia llegaron a superar los 350 casos diarios. Los hospitales cuentan con sistemas de triage, priorizando los recursos en aquellos pacientes clasificados como graves y moderados, que requieren asistencia e intervenciones de varios profesionales e interconsultas para salvarles la vida. Por ello, desde los organismos sanitarios se recomienda reforzar las medidas de prevención, mantener la lactancia materna, ventilar los ambientes, evitar el contacto con personas con síntomas, cubrirse con el codo al toser o estornudar, lavarse frecuentemente las manos y no enviar a los chicos con síntomas a la escuela o al jardín. ¿Qué hacer ante los primeros síntomas? ¿Cómo evitar contagios en la época de bajas temperaturas? Hoy en Medical Televisión. Doctor, cuando a una mamá se le puede decir muchas cosas, pero cuando empiezan los síntomas, cuando empieza nuestro hijo a tener fiebre, cuando empieza a llorar y no sabemos por qué o sentimos que no puede respirar, nos desesperamos y lo primero que hacemos es correr al hospital. Usted nos va a decir si está bien, cuál es el paso o en qué casos debemos recurrir al hospital. Quiero resaltar que lo que nos recomendaron está excelente y creo que esas son las primeras medidas que tienen que tomar en la familia para evitar llegar a esa instancia. Obviamente que cuando el niño está en una condición delicada, con una fiebre que es persistente, baja, cuando hay síntomas de dificultad respiratoria que pone en práctica el esfuerzo respiratorio, se marcan las costillitas, el bebé está agitado, perturba el sueño, tiene dificultades para alimentarse, estamos en una condición donde el niño ya está en una situación avanzada y necesita la intervención
no solo del profesional, sino quizás algunos estudios de laboratorio, radiografías, para ver qué conductas tenemos que tomar con el niño, ¿sí? Es muy importante el manejo precoz, cuando empiezan los síntomas, ver cómo evoluciona el niño, bajarle la fiebre y consultar precozmente con su médico de cabecera para ver si se tienen que tomar algunas medidas eventuales. Bien. Hay niños que tienen alguna patología de base que pueden estar más predispuestos a complicaciones como las que nombré recién. Y en esos hay que tener más hincapié en tomar esas medidas preventivas y consultar con mayor precocidad. Cuando los síntomas son catarro y no hay fiebre, no hay pérdida de apetito o estas cosas, pero sí ese resfrío, ¿no? El moco persistente o la tos, ¿es para alarmarnos? ¿Tenemos que consultar a un médico o a dónde debemos ir? El resfrío leve es un cuadro que es de origen viral, que tiene sintomatologías que es molesta, que por ahí congestión, secreción nasal, algunas veces en líneas de temperatura, y si eso se maneja con antitérmicos de uso habitual y con un poco de vapor de agua, fluidificar las secreciones, es suficiente, y si no empeora, no es necesaria la consulta. Bien, doctor, disculpe que lo interrumpo acá porque muchos tenemos o se tiene la mala costumbre de decir, no, le compro en la farmacia un antibiótico, eso que me venden sin receta, y en 3 días se cura. ¿Qué pasa cuando le damos un antibiótico a un chico que no lo necesita? Nos enojamos mucho los pediatras, primero, porque el mayor número de estas patologías son virales. Entonces el uso de cualquier antibiótico a cualquier dosis y en cualquier modo está mal indicado, y lo único que favorece es la resistencia microbiana a estos antibióticos. Quiere decir que cuando realmente lo necesitemos, porque tengamos una enfermedad que requiera antibióticos, no nos va a ser y demasiado. Empezamos a dejar de lado antibióticos de uso habitual que eran de buena respuesta y que necesitan una mayor dosis o combinaciones de otros antibióticos o de amplio espectro, más costosos, cuando podríamos haber utilizado uno de menor potencia. Bien, ¿sí? Doctor. Lo importante es que en los cuadros virales, si no hay una complicación, y esa es diagnosticada por el médico, no hay indicación de uso de antibióticos. Y si hay alguna indicación, es médica, no es farmacéutica. Bien, si yo voy con un niño a una guardia, que voy por un resfrío simple y en la guardia están dando vuelta todos los virus habidos y por haber, como en este caso que hay gripe, influenza y todo lo demás, ¿se puede contagiar? Sí, a ver, como ustedes bien presentaron, los lugares mal ventilados hacen que la concentración de microorganismos sea mayor, y de esa manera pueda tener mayor posibilidades de contagiarse. Por eso también recomendamos a los papás que cuando concurran a la guardia, no concurra toda la familia, que concurra uno de los padres acompañando al niño de la consulta, para de esa manera evitar estar aglomerados en la guardia y con mayor riesgo de contagio. Doctor, escuchábamos en el informe, y tiene que ver con algo emitido oficialmente por las autoridades sanitarias de la provincia, un desborde realmente en algunas guardias, hasta 350 personas en un día. ¿Cree usted que algo tiene que ver la falta de vacunación que se registra en el mundo entero en estos tiempos? Las vacunas son muy importantes porque no solo previenen un grupo importante de enfermedades, sino las complicaciones que pueden acompañar a una población especial cuando se adquieren estas enfermedades. Hay los diabéticos, los asmáticos, los cardiópatas, pacientes que tienen inmunosupresiones, son más propensos a hacer complicaciones a partir de enfermedades virales como un resfrío simple o una gripe. Entonces la indicación de la vacuna es fundamental y es la recomendación que hacemos a todos los papás. Hemos visto que por ahí hay resistencia a colocarse algunas vacunas, hay comentarios infundados con respecto a que las vacunas pueden generar algunos cuadros neurológicos que no han sido demostrados, y lo que sí es cierto es que mientras menos vacunas tengamos, mayor riesgo de transmisión de enfermedades y de complicaciones a la población
población más susceptible. ¿Podría tener entonces algo que ver? Porque también está constatado que hubo una disminución de vacunación a partir de la pandemia de COVID-19. ¿Podría tener que ver con estas cantidades de casos que están atendiendo? Tenemos que separar lo que fue la vacuna del COVID con la pandemia, con la urgencia de encontrar alguna protección con respecto a esto, y obviamente esto ha generado un sinfín de informaciones que por ahí no han sido reales y otras que se han ido confirmando en el tiempo. Lo cierto es que hay vacunas que están muy probadas, que son eficaces y que las posibilidades de complicaciones mayores son muy pequeñas. Sí hay algunas reacciones colaterales como fiebre, como dolor en el sitio de colocación y enrojecimiento. Todas estas cuestiones son comunes a casi todas las vacunas, pero no son significativas y no se relacionan con el beneficio que da el aumentar las defensas y proteger a la población. Bien, dejo un ratito lo de las enfermedades respiratorias porque he visto informes nacionales que alertan sobre casos de sarampión, sobre casos de papera, situaciones que están llamando la atención en distintos centros médicos de la República Argentina. ¿Usted observa algo similar en Salta? No tenemos en Salta a la fecha ningún diagnóstico de sarampión. Sí ha habido informes en la provincia de Buenos Aires y por eso se ha indicado desde el nivel nacional una cobertura, una ampliación de cobertura del esquema nacional de vacunas contra el sarampión en la población que corresponde. En Salta no lo tenemos. El hecho de que tengamos el esquema de vacunación al día con los refuerzos a los 5 y a los 11 años ayuda a proteger a la población y a disminuir la posibilidad de circulación viral. Entonces hacemos nuevamente hincapié en que el beneficio de la vacunación es significativo, no solo para los susceptibles, sino para evitar la transmisión de la enfermedad y tratar de erradicarla, que es un poco la idea que tenemos a largo plazo. Bueno, acá tengo una consulta de un televidente que está preguntándole al doctor Eduardo Calvo dónde atiende de manera particular. ¿Lo podemos decir, doctor? No sé si corresponde. Sí, perfecto. Urquiza 989. Listo, es para darle una mano al que está del otro lado, que está buscando dónde llevar. Dice que a su nena de 4 años le salió un ganglio abajo de la mandíbula, acá en la papada. Ese ganglio puede corresponder a una inflamación viral, a una inflamación bacteriana, a múltiples causas. Ajá. Hay que evaluarlo. Si no se acompaña de deterioro de estado general, de fiebre, de otras sintomatologías, probablemente sea una adenitis sin corresponder a nada grave. Los profesionales médicos, cuando uno llega con síntomas respiratorios agudos, ¿realizan estudios o análisis para saber de qué tipo de patología se trata? Esos estudios están reservados para aquellos pacientes que requieren una intervención mayor, aquellos que vamos a internar, que requieren cuidados especiales. Entonces, en eso sí es necesario identificar el virus, que también, o el germen, que también nos sirve para ver la prevalencia de infecciones que tenemos en el medio. Esto que nombraban al comienzo del programa, la incidencia de gripe A, de virus incital respiratorio, de rinovirus, que son los gérmenes que más circulan en este momento, nos permiten tener esa etiología y definir si el grueso de las patologías es de tipo viral, si aquellos que están susceptibles tienen la posibilidad de hacer algún tipo de complicación y en el caso de la gripe A, utilizar en estos enfermos que están en condiciones de internación y con requerimientos de tratamientos adicionales el uso de medicación específica para poder cortar la evolución del cuadro. Bien, hay en esta parte del país muchos remedios caseros, ¿no? El paño en el pecho, el Vivaporub, todas esas recomendaciones ¿sirven? No sirven y en muchos casos hasta son contraproducentes, ¿sí? En algún momento se hablaba de los pañitos con alcohol y la piel de los bebés absorbe muy fácilmente el alcohol, entonces puede llegar a producir intoxicaciones alcohólicas porque el aumento de la circulación por la temperatura más la fácil absorción de la piel absorbe el alcohol y puede generar intoxicaciones alcohólicas. Lo mismo ocurre con todos estos derivados de los
del alcanfor, que dan una sensación de mejor entrada de aire, pero pueden producir broncoespasmo en una población susceptible. Entonces, no está recomendado. Bien, siempre decimos que en las redes sociales, en el TikTok, usted va a encontrar recomendaciones de todo tipo y es importante consultarle al médico porque realmente parecen veraces, pero son barbaridades, doctor. Que la media cebolla al lado de la cama y por eso dejamos de consultar al profesional médico, ¿no? Sí, digamos, la segunda consulta es con Yahoo, si no consulta. Sí, claro, lo googleamos de alguna manera o llegamos al médico ya con el diagnóstico que nos dio Internet, ¿no? Y la verdad es que, a ver, es cierto, muchas enfermedades son banales, son comunes, evolucionan espontáneamente, a veces estos tratamientos no llevan a ningún lado y el paciente se cura, y es la evolución natural de la enfermedad. Pero sí es importante que a veces se producen complicaciones y la llegada tarde a la consulta pone en mayor riesgo a la población. Doctor, acá hay una paciente que quiere hacerle una consulta. Dice que su hija en el 2022 tuvo una neumonía necrotizante. Se le despertó un asma. Ahora hace un año que no tiene crisis. El pediatra le dijo que no le coloque la antigripal. No sé si tiene alguna contraindicación formal, no debería tenerla. Y es un paciente que por sus antecedentes se recomendaría la vacuna. Bien. La neumonía necrotizante es una infección pulmonar que produce una lesión grave en el pulmón. A veces necesitan hasta intervenciones quirúrgicas, pero el tratamiento, el requerimiento de oxígeno, muchos de estos niños requieren asistencia respiratoria mecánica y todas estas son situaciones que pueden generar una predisposición a cuadros reactivos que producen broncoespasmo. Bien, voy a seguir con la gente porque tenemos muchas consultas. Dice, mi nieto de 8 años en este tiempo le persigue el catarro y la tos. Solo le dan paracetamol. ¿Hay que hacer algún estudio? Pregunta la abuela. A ver, todas las recomendaciones que ustedes nombraron al comienzo tienen que ver con la disminución de la circulación viral. Los niños cuando concurran a la escuela, por este simple hecho de ser niños, no tienen todas las precauciones o cuidados necesarios para evitar el transmitir la enfermedad. El hecho de tener secreciones contaminadas en las manos, de compartir utensilios, elementos de la escuela, favorecen esta transmisión y todas estas comunidades cerradas, en aulas que generalmente en invierno están mal ventiladas para protegernos del frío, aglomerados, 30 chicos en una aulita, favorecen que el virus circule y que se contagien de niño a niño. Y cuando se contagia uno con otro, va haciendo el círculo. Tenemos que esperar los cambios climáticos y sobre todo insistir en todas las medidas preventivas para que podamos quitar la circulación del virus y de esa manera disminuir el número de casos. Por eso la recomendación de que si el niño está enfermo, ya empieza con síntomas, no concurra a la escuela. Cuando el niño ya comienza con síntomas, ya tiene virus circulando y los transmite. Entonces, de esa manera podremos reducir la circulación. Bien, somos muy egoístas, ¿no? A veces subestimamos el problema de nuestro hijo y lo mandamos lo mismo al colegio, pero después nos enojamos cuando viene contagiado. Sí, pero además uno entiende que en esta época, por ahí la escuela también ayuda a la organización familiar. Sí. Pero también la complica si el niño se complica. Exacto. Entonces es necesario ser precavido en cuanto a eso. Doctor, tengo acá una inquietud, me gustaría que ayudemos a esta familia. No tiene que ver con lo respiratorio, pero le vamos a mostrar al doctor si puede ver en pantalla o en la pantalla gigante. Dice una consulta para el doctor. Mi nena de 6 años le salieron como ampollas en las manos y en la zona de piernas y pies, las cuales se están infeccionando. Yo voy a abrir esto, sí. Le pido disculpas a los que están en casa si son sensibles. ¿De qué se puede tratar? Mira, en esta época también hay una circulación de un síndrome que se llama pie-mano-boca, que produce ampollitas en las manos, en la boca y en los pies, y justamente el llevarse las manos es lo que transmite estas lesiones, que por rascado luego pueden sobreinfectarse. Lo bueno sería que consulte con el pediatra, que evalúe cómo están todas las lesiones. A lo mejor es solo una la que está infeccionándose y necesita un tratamiento local, pero si tiene más lesiones infectadas, por ahí requiere otro tipo de tratamiento y no recomiendo que vaya a la farmacia.
Bien, bueno, empiezan las consultas de un montón. No las ponga al aire, señor director, porque esto, ¿no? Tengo fiebre, ¿qué puedo tomar? ¿No? Como la solución mágica que, si bien las redes no la van a dar, la televisión tampoco. Nosotros tampoco somos una aproximación a poder despejar alguna duda. Pero cuando hablamos de fiebre, y en este caso, bueno, hay alguien que dice fiebre y dolor de cabeza desde el domingo. Muy probablemente el dolor de cabeza sea acompañante de la fiebre. Cuando baja la temperatura, seguramente el dolor de cabeza cede y es parte también acompañante de un cuadro gripal. Lo importante para los niños es que si la madre registra temperatura, y es importante que la registre, que le ponga el termómetro y que sepa cuánto es, cuando el niño empiece con ascensos de temperatura que se aproximen a los 38 grados, le dé un antitérmico, ¿sí? Que lo desabrigue, ¿sí? Si está con temperatura muy elevada, el baño en agua tibia junto con el antitérmico van a ayudar a bajar más pronto la temperatura y a sostenerla más baja. Y si persiste febril, que consulte, ¿sí? La verdad que uno sin evaluar un paciente es poco probable que pueda hacer un diagnóstico de certeza. Evaluándolo, si se justifican elementos complementarios, podemos tener un diagnóstico más preciso. Insisto en que el grueso de las patologías que estamos teniendo en este momento están relacionadas en su mayoría, con rinovirus, pero tenemos un ascenso importante de virus del sincitial respiratorio, y de la influenza A, que son los que más cuadros sintomáticos causan en los pacientes. Y esto de la tos irritativa, molesta, el dolor corporal, la fiebre, el decaimiento, el estado general, obviamente que alarman a los papás. Pero el uso de antibióticos en estas condiciones no va a cambiar la condición del cuadro. Bien, doctor. Sé que ustedes en el hospital y, bueno, últimamente el tema de la violencia está complicada por muchas razones que no es motivo de esta entrevista, pero incluso ustedes han denunciado situaciones complicadas con médicos, ¿no? No solo con médicos, sino con personal que asiste en el ingreso al paciente, cuando lo anota, cuando lo registra. A ver, yo voy a hacer una actualización de las cifras que ustedes nombraron. Nosotros, en promedio, tenemos unas 300 consultas diarias en el hospital. En las últimas semanas superaron las 400. Y como bien nombraron ustedes, esta evaluación inicial, el triage que hacemos a los pacientes, nos permite catalogar cuál es el que necesita atención con mayor urgencia. Y a ese es el que priorizamos, porque sabemos que si demoramos más en atenderlo por el famoso orden de llegada, ¿sí?, podemos necesitar atender a un paciente más grave que cuando llegó y demorar más tiempo o ponerlo más en riesgo. Entonces, a todos los pacientes que ingresan a la guardia del hospital se los categoriza. Y si el paciente es categorizado como rojo, ingresa inmediatamente a la atención. Si es amarillo, espera un poquitito menos, quizás hasta 1 hora. Y si es verde, tiene tiempo de espera, y ese tiempo de espera se puede prolongar si en el transcurso van llegando nuevos pacientes rojos y amarillos. Entonces, el que puede haber llegado con determinado horario puede tener una espera más prolongada y es el que se cansa, y lo entendemos, ¿sí? Pero también queremos que entiendan que la prioridad es el que tiene mayor gravedad. Hemos sufrido estos actos de violencia, tenemos un protocolo, hay una ley que nos protege al personal de salud en forma general, y se están haciendo estos protocolos para, primero, informar a la población los motivos por los cuales tenemos la demora, que es lo que tienen que entender. Y sobre todo, transmitir que si es un paciente categorizado como verde, no resiste gravedad y no está en riesgo, ¿sí? Y por último, no quisiéramos llegar a eso, pero sí tenemos la posibilidad de hacer denuncias y... Sí, por supuesto, porque además ustedes están para salvar la vida de quienes más lo necesitan y no perder el tiempo en quienes, bueno, consideran que su caso es el peor. Doctor, le agradecemos muchísimo, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por despejar tantas dudas. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa muy cortita, ya viene el doctor Ulibarri. ¿Tiene problemas de vesícula? Vamos a hablar de eso.